Buenas chicos, bienvenidos. En el siguiente video les hablaré sobre las obligaciones en el derecho romano, que es de vital importancia para el entendimiento de los estudiantes de derecho. Comencemos. Las obligaciones en el derecho romano. La obligación romana nació en tiempos arcaicos dentro del terreno de los delitos. Originalmente, la comisión de un delito hacía surgir a favor de la víctima o de su familia un derecho de venganza, el cual mediante una composición podía transformarse en el derecho de la víctima o de su familia a exigir cierta prestación del culpable o de su familia. Desde la época romana encontramos utilizada la palabra obligación en el sentido de deber jurídico, pero también empleada para el hecho de obligarse, para designar el vínculo jurídico entre sujeto activo y sujeto pasivo, e inclusive en el sentido del derecho del sujeto activo. Por otro lado, las instituciones de Justiniano definieron así la obligación. La obligación es un lazo de derechos que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. La obligación está así comparada a un lazo que une una a otra a las personas entre las cuales ha sido creada. Es por otra parte un lazo puramente jurídico. Las instituciones gallanas no definen la obligación. Sin embargo, existe una definición que se le atribuye a un glosador postclásico de Gallo y se encuentra en las instituciones justinianas. La obligación es un vínculo de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa según el derecho de nuestra ciudad. Elementos de la obligación. La obligación crea un lazo que presupone por lo menos dos sujetos, uno activo y otro pasivo. El primero, creditor, sujeta en cierta forma al segundo, debitor, para que le preste la conducta debida. Por otro lado está el vínculo, que es un lazo de derecho que permite al acreedor usar los medios coactivos para que el deudor preste el comportamiento debido. Y el objeto de la obligación consistía en la conducta que el deudor debía observar en provecho del acreedor, así un dar, haber y prestar. De la definición de la obligación surgen los tres elementos de que se compone. El acreedor, un sujeto activo, puede haber uno o varios. Al acreedor pertenece el derecho de exigir del deudor la prestación que es objeto de la obligación. El deudor, un sujeto pasivo, es la persona que está obligada a procurar al acreedor del objeto de la obligación. Puede haber en ella uno o varios deudores, como uno o varios acreedores. Un objeto. El objeto de la obligación consiste siempre en un acto que el deudor debe realizar en provecho del acreedor, y los jurisconsultos romanos lo expresan perfectamente por medio de un verbo: hacer, cuyo sentido es muy amplio, que comprende a una abstención. Fuentes de las obligaciones. Entre las fuentes de las obligaciones existen 5 en general: los contratos, los cuasicontratos, el delito, los cuasidelitos y la ley. El contrato es el acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria reconocida por la ley. En el derecho romano, no todo acuerdo de voluntades se tipificaba como contrato, sino solo los convenios a los que la ley les atribuía el efecto de hacer nacer obligaciones civilmente exigibles. En el derecho romano, más que una definición, existía una lista de contratos. El contrato consta de 3 elementos fundamentales: el consentimiento, la capacidad y el objeto. Cuasicontratos. En la época clásica, las fuentes de las obligaciones se dividían en contratos y delitos, pero como no podían desconocer los juristas que ambas fuentes no agotaban todos los tipos de obligaciones, agregaron el término figuras similares al contrato o delito.
Los cuasicontratos se asemejan a los contratos, pero no son tales porque le falta la convención, el acuerdo de las partes para producir determinada obligación. El delito. El derecho romano consideró delito todo acto ilícito castigado por una pena. Delitos públicos, delitos privados. Los delitos públicos, llamados crimina, que lesionaban a la comunidad como tal y que el Estado perseguía y sancionaba con una pena pública. En estos estados es el que ejecuta y la pena es un aprovecho del Estado. Delitos privados, llamado delicta o maleficia, que eran hechos antijurídicos que lesionaban a un particular, a su familia o a su patrimonio y que se castigaba con una pena privada de carácter pecuniano. Cuasidelitos. Cayo y Justiniano dan ejemplos de obligaciones cuasidelictuales. La acción dada contra el juez que por negligencia o dolo haya dado una mala sentencia. La acción de las cosas arrojadas o derramadas que se da contra el habitante de una casa desde la cual se hubiera arrojado algo a la vía pública. La acción popular contra el habitante de un departamento en el que se hubiera colocado cosas expuestas a caer. La acción por el doble contra el naviero, hostelero y posadero por sustracciones o daños causados por sus dependientes en las cosas de los cargadores o huéspedes. La ley. Con la elaboración y dictación de la ley de las 12 tablas, se originó una fuente de obligaciones la cual poseía una clara certeza jurídica. La ley como fuente de obligaciones se considera una de las fuentes más importantes, dado que es la propia ley la que establece las obligaciones recíprocas que nacen entre las personas que intervenían en ese acto jurídico. En consecuencia, mediante la creación de nuevas leyes en Roma, se fueron creando fuentes de obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico romano, que se establecían cuáles eran las obligaciones que iban a regir ese acto. En la actualidad y en virtud de la supervivencia de las instituciones jurídicas romanas, es que la doctrina moderna considera como fuente de obligaciones a la ley. Por ejemplo, la ley establece el derecho que tiene el hijo de dirigirse en contra de su padre por alimentos. En este caso, la obligación que tiene el padre respecto de su hijo es una obligación legal, porque es la ley quien la impone. Bueno chicos, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias.